A mí me duele, no sé si te pasa, pero sí. A mí como que siento como que Una punzada una dentro. punzada. Sí. ¿Qué cámara es esa? Dios mío. My God. Pero me cambia. Ya está, ya. Pero es que esta me gusta. Esta me gusta. Es como una Biblia. Esta es como que ya sabe ya dónde está cada cosa. Eso sí. Está viejita, mira, Ya sus páginas sabes. ya no se ven. Ya, ya vamos a empezar. Ya estamos grabando. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Esforzada y Valiente Podcast. Yo soy Shirley Basilio y ahora estoy con mi gran amiga Kate Aguirre, o Catherine. Kate es cristiana también, como yo, desde hace mucho tiempo. Ella congrega en La Luz del Mundo. También es socióloga. Y bueno, hoy día vamos a hablar de temas, como seguramente están viendo en el título, vamos a hablar como de varios temas, ¿no? Empezando por uno que en verdad es un tema que tenemos en común, ¿no? Que es el tema del el duelo. Si te gustaría abrir el tema. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias, Shirley, por haberme hecho partícipe del día de hoy. Bueno, este tema es, creo, muy particular. Solo algunas personas de repente los podemos compartir y de repente tú que nos estás viendo seas uno de ellos para que podamos compartir juntos de repente episodios comunes, en común, ¿no? Esto a mí me ha pasado ya hace más de 5 años y es parte de algo de que de repente no he hablado con mucha gente, solamente con algunas personas que he tenido confianza, pero yo creo que cada día Dios nos enseña a curar nuestras heridas, a sanar nuestro corazón y a compartir el testimonio para que otras personas puedan también encontrar la salida. De repente yo pude encontrar la salida a través de la palabra de Dios, a través de escuchar su voz, pero de repente hay otras personas que aún no y han caído en depresión, siguen estando en un tipo de opresión del enemigo, conocido personas que de repente en este tema han podido conseguir de repente en otras situaciones ayuda, pero otras no. En el caso mío, gracias a Dios, ha estado muy pendiente de mí, sigue estando pendiente de mí y me ha dado muchas alegrías. Y creo que algo clave que va a girar en torno a todo este video y todo este testimonio es que Dios es el que llena los vacíos de tu corazón. Amén, así es. Y así te falte, como dice la palabra, te falte tu mamá, te falte el papá, te falte tu hermana, tu familiar, alguien que de repente amas mucho, ya no está en este mundo. Dios es el único que va a llenar ese vacío en tu corazón. Así que pues en todo el transcurso del video vamos a ir contando de a poquitos episodios claves de lo que ha sucedido de repente en esto del duelo, de tener a alguien que nos falte en casa. Así es. Y de hecho justo cuando nosotras conversábamos un poco acerca de este tema, nosotras nos dimos cuenta de que este tema del duelo no es algo que se soluciona, no es algo que se termina. No es algo que pasan unos años y dices, bueno, ya, ¿no? Ya pasó. Es algo con lo que tienes que vivir, ¿no? Y esa es la primera verdad. O sea, no te vamos a maquillar la verdad. Acá no somos dos personas que hemos vivido un duelo bastante personal. No sé si lo puedo decir, pero, por ejemplo, en mi caso, mi padre falleció hace, ¿cuántos años? 5 años. 5 años. Igual mamá también. Me falta mamá, también hace 5 años. Sí, y a pesar de que han pasado 5 años y siendo cristianas, muchas veces todavía sentimos que algo falta, ¿no? Sentimos todavía esa ausencia. A veces cuando, padre y madre son parte fundamental para el desarrollo de un hijo en todos los aspectos, en toda nuestra vida, ¿no? Nuestra madre es nuestra heroína y nuestro padre también. Pero ¿qué pasa cuando uno de estos dos empieza a faltar, ¿no? Y es como que la persona empieza a tambalear. Pero ¿qué dice la palabra al respecto, no? Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con Dios... Con mi Dios nos recogerá. Exacto. Y creo que esa es una promesa de Dios para mi vida, para tu vida, de que
no importa si has llegado a este video esperando una solución, pero lo que sí te podemos decir es que Dios está contigo. Dios está pendiente de ti. Creo que nosotras lo vivimos cada día, ¿no? Cada día, por ejemplo, no me acuerdo muy bien si es que te pasó a ti, pero a veces yo siento ausencia en la noche, ¿no? Y a veces me levanto y lloro, ¿no? No sé si te pasa a ti. Eso es lo que justo estábamos comentando aquella vez. Sí, a veces creo que la noche es el momento perfecto en que se vienen todas las lagunas de recuerdos. Sí. Y solamente basta con que escuches una canción, veas una foto o simplemente... Una cosa. Exacto, algo que de repente, oye, eso me compró. De Sí. verdad, esto fue lo que pasó. Y de verdad es que en la noche es cuando me pasó una vez hace poco, que de la nada empiezo a recordar o si no, en TikTok, estoy viendo en TikTok así, ¿no? Videos, y en una de esas cae en TikTok algo que está una mamá y una hija, ¿ok? Y yo siento, y de verdad que yo no lo identifico, yo estoy como que, no sé, ya no, estoy viendo, sí, chévere, todo, pero de un momento a otro pasa unos cuantos minutos y siento como que una tristeza, y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, yo estaba en mi cuarto, no pasó nada, porque de la nada viene una tristeza. Y entonces empiezo a recordar y digo, ok, de repente esa imagen se afilió con algo de mis pensamientos, de los recuerdos, y trajo a mí la tristeza. Y eso es lo que pasa en las noches, me puse a llorar, me puse a recordar, y eso te va a pasar. Aún creo que nuestros padres o la persona que haya sido para ti muy importante y ya no está, creo que merece que tú puedas recordarlo porque fue alguien importante. Y no está mal llorar, no está mal recordar. Lo que está mal es que te hundas en ese recuerdo, que te hundas en esa aflicción o en esas lágrimas. Entonces yo recuerdo que esa vez me puse a llorar, me puse tan mal, y de ahí me di cuenta y dije, no, Señor, yo no puedo quedarme en la tristeza. Dice la palabra de Dios, el que está alegre, cante alabanzas, y el que está triste, haga oración. Y eso es lo que yo hice. Me puse a orar, me puse a leer la Biblia, me puse a cantar, que es lo que, como Shirley les contó en unos videos anteriores que ya los vi también. Ella como que empieza a sacar todo mediante un video delante de ella y empieza a dar su testimonio para que otras personas también puedan apoyarse en eso. Pero en mi caso es cantar. Me pongo los auriculares y me pongo a cantar en un aplicativo que es medio karaoke, y ahí es donde boto todo. Señor, ayúdame, Señor, tú me ayudas, tú me restauras. Y terminan las canciones y yo vuelvo otra vez, ¿no? Ya más restaurada. Pero ten en cuenta, como dice Shirley, no vas a encontrar una solución a esto. Lo que sí vas a encontrar es que Dios, mediante ese caminar, te va enseñando muchas cosas, pero sobre todo que su mano está contigo, y lo vas a notar verídicamente. Ya les contaré en qué cositas más Dios me ha mostrado su seguridad, su cuidado. Este video recién está empezando, ¿no? Y de hecho, o sea, lo que podemos decir tal vez puede sonar un poco feo, tal vez no te lo esperabas, ¿no? Esto de que tú vives con el dolor, pero algo sí es cierto, de que este momento difícil que tú estás pasando y que nosotras hemos pasado y hemos vivido, tal vez en una etapa de nuestra vida importante, créeme que Dios la usa para hacerte más fuerte, porque Él es fuerte en tus debilidades. Y algo que a mí me encanta de la palabra es que cuando tú te sientes débil por esta ausencia, ¿qué dice la palabra? Diga el débil, fuerte soy. Y es el momento en el que tú aprovechas y le sacas la vuelta a lo que dice el diablo, ¿no? Porque el enemigo quiere que tú estés triste, el enemigo quiere que pienses cosas que no debes pensar, y no sé si eres ajena a ese pensamiento, pero siempre llegan cosas a tu mente que es como, oye, o sea, tal vez si mejor es no estar acá, o sea, si mi papá no está, si mi mamá no está, pues yo no puedo vivir, ¿no? Entonces la gente se quiere desvivir, ¿no? Y cuando en realidad Dios ama tu vida, Dios quiere que tú seas lo suficientemente fuerte para poder reconocer tu propósito. Y ahora yo me doy cuenta, porque, y lo digo siempre, cada vez que me preguntan por esto, ¿no? Si es que mi papá no hubiera ido a la presencia del Señor, seguramente yo jamás hubiera descubierto el propósito de mi vida, que es aconsejar a otras personas, que es hablarle a otras personas que están pasando por esto. Entonces te hace pasar por la tormenta, ¿no? Para que después te des cuenta de que solo era una tormenta, ¿no? Que es parte del aprendizaje, y eso te hace más fuerte. No sé cómo decirlo también en otras palabras. Creo que hay etapas en esto del duelo, de que te falte alguien. Hay etapas. Una primera inicial es la negación. Tú no vas a querer aceptarlo. Vas a querer echarle la culpa a todo el mundo y a Dios sobre todo.
¿no? Pero creo que en esta parte Dios para ello nos ha enseñado que sus obras no son como las nuestras, sus pensamientos no son como los nuestros. Y antes de echarle la culpa a Dios, detente un ratito y ponte a pensar qué es lo que Dios puede hacer con todo ello. Que si sabes que Dios está contigo desde que naciste, ¿por qué Dios te va a dejar ahora? Y en el peor momento de tu vida, Dios va a estar aún más de tu mano. Entonces, hay etapas en esto de que te falte alguien, ¿no? Hay etapas y una de las etapas es que empiezas a darte cuenta de los cuidados de Dios durante esta etapa. Luego, posteriormente, mira, he tenido que pasar 5 años para darme cuenta que hubo un propósito mayor para todo esto. Y propósitos mayores no quiere decir que yo sea una santa, tengo muchos errores y lo podrán ver muchas personas también, pero creo que Dios, en medio de todo ese proceso difícil de no tener a mamá, me ha mostrado que Él había depositado en mí dones, había depositado en mí talentos que yo no lo había visto, que cuando me faltó mamá, recién me di cuenta del propósito de Dios. ¿Ok? Entonces, como decir, es muy difícil a veces estar pasando esta situación porque te va a doler, vas a llorar, te va a hacer falta, la vas a recordar, lo vas a recordar, pero creo que tienes que tener un poco de paciencia en eso, incluso para ti mismo, ¿no? Muchas personas en tus amigos, de repente te dicen, ¿sabes qué? Ten paciencia contigo mismo, que no, date tu tiempo, ya va a pasar, ¿no? O te dicen como que fuerza, ¿no? Fuerza, tú puedes, ¿no? Pero creo que esas palabras, si no está agarrado de la mano de Dios y de la palabra de Dios, eso se va a ir, va a entrar por aquí, se va a ir por allá, e incluso el enemigo va a usar esas personas para hacerte caer más, para entrar en un tipo de tristeza o de depresión de repente. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Los cristianos, y si no eres cristiano de repente, tienes que tener mucho cuidado porque el enemigo ha venido a este mundo a robar tus ilusiones, matar tus pensamientos, matar tu alma, matar tus sueños, tus aspiraciones. Y si tú haces caso a ello, va a lograrlo. Así que tienes que estar muy atento porque van a presentarse, no solamente el enemigo mismo se presenta como tal, se presenta a través de un amigo, se presenta a través de una persona desconocida que te puede chocar lo que te diga o lo que haga, pero tienes que estar muy atento porque Dios nos ha dado esas alertas en tu vida y vas a poder salir de esto. Así que poco a poco date con mucho tiempo de escudriñar la palabra de Dios sobre todo, ¿no? Creo que en este tiempo a mí me ayudó muchísimo descubrir los misterios de Dios, poner en obra los dones y talentos que Él me había dado y que no lo había visto. Claro, ese momento, no sé si te ha pasado, pero seguramente sí, cuando pasa esto, ¿no? Cuando ya fallece papá, fallece mamá, tú sientes que tienes suficiente tiempo libre. No sé si te ha pasado. Sí, un poco, porque como que, no sé si era que yo sentía tiempo libre, pero yo sentía como que ya, quiero salir a tal lugar, quiero irme a tal lugar y quiero hacer tal cosa. Y luego llega la fase de quiero hacer y te quedas sin tiempo. Sí, de verdad que sí. Yo me acuerdo que a mi papá prácticamente lo obligué a viajar conmigo. Vámonos ya. O no sé si era el olvidar o hacer algo para no pensar. El distraerte. O simplemente era que tengo mucho tiempo, ¿no? Y quería engañarme de repente con eso. Pero es un proceso y está bien pasar siempre todo lo que te haga bien, eso está bien, ¿no? Claro. Todo lo que te ayude, eso está bien. Sí. Entonces, es necesario escuchar mucho tu cuerpo porque también a mí me agarró mucho con lo que vine a hacer en lo físico, en lo biológico ya, ¿no? Y con la pandemia es peor, se me agigantó más porque en la pandemia yo ya entré como que a sentir taquicardias. No, y peor que no podía salir. No podíamos salir, el miedo de salir a las calles, ¿no? Pero a mí me dio eso, en lo físico me dio, en lo biológico me dio mucho, como te digo, taquicardias, no podía dormir, tenía insomnios, amanecía peor de como había dormido ayer, o sea, era terrible. Y ya será para otro video que creo yo que Dios me dé la oportunidad de poder dar mi testimonio de lo que sucedió en el tiempo de pandemia. Yo llegué a estar en depresión muy fuerte. Nunca jamás, yo decía a las personas que quieren matarse. Sí, decía, pero ¿por qué quieren matarse? Sí, no, o sea, como que no disfrutas tu vida.
Pero cuando en verdad me faltó alguien importante en mi vida, que era mi mamá, ahí yo sí empecé a pensar cosas que no estaban bien delante de Dios, pensar quitarme es la que, vida. Y es como que entras en este momento de tu vida que es tan profundo, tan difícil, donde tú internamente, emocionalmente estás herido, y el enemigo aprovecha esa oportunidad. Para el enemigo, eso que es para nosotros debilidad, para él es una oportunidad. Pero el enemigo se equivocó conmigo. No le salió. No te salió, ok. Porque es que Dios en medio de todo, como te digo, no me soltó jamás. Amén, siempre me decía, amén. Mira, luz roja, algo está pasando ahí. Y la pandemia, como te digo, agravó lo que yo sentía, lo agravó más. Y como te digo, yo conociéndome a mí misma, jamás yo en mi mente pensaría de quitarme la vida. Pero ojo, amigos, hasta el más cristiano, hasta los pastores, sí, muchos de ellos han llegado a una depresión tan honda que han querido quitarse la vida, y en mi caso también pasó lo mismo. Dios mío. Yo también quise... Yo me acuerdo que biológicamente no me impactó, pero sí me impactó la mente, en el sentido de que todo el tiempo yo decía, si hubiera hecho esto, ¿no? Si hubiera pasado esto, si hubiera comprado esto, ¿no? Y luego mi misma mente, como te digo, el enemigo usa esto como oportunidad, empecé a dudar de mi fe. Wow. O sea, empecé a decir, pero Dios, si mi papá te sirvió tanto tiempo, te sirvió con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, era una persona que no escatimaba nada para servir, todos los días leías la palabra, o sea, era una persona que leía horas, y si yo te enseño su Biblia tienes todos los apuntes que te puedas imaginar. Y yo decía, Dios, ¿por qué no le haces un milagro a mi padre? Y cuestioné a Dios sobre eso, y luego Dios me jaló de las patillas, ¿no? Porque me dijo algo así como, yo sé por qué lo hago, y en verdad, como tú decías, Dios hace las cosas de una forma tan distinta que nosotros nunca vamos a entender sus pensamientos. O sea, nunca vamos a entender cuál es el plan de Dios hasta que verdaderamente unimos cabos. Y estamos en un lugar, en un momento, y empiezas a ver cómo se han ido dando las cosas y dices, definitivamente Dios tenía un propósito en medio de esta tormenta, ¿no? Y ahora estamos aquí en este podcast y ahora tenemos una vida entregada prácticamente a Dios, donde sabemos que Dios tiene el propósito, Dios tiene el poder de sacarnos de esa tristeza, ¿no? Y decirnos sí, o sea, sí hay dolor, sí, no es fácil para... Hasta ahora. Para nadie. Hasta ahora no. Pero Dios está aquí. Dios está en nuestro lado, pendiente de nosotros, está escuchándonos. Cada vez que tenemos ganas de llorar, cada vez que me acuerdo de mi papá, cada vez que veo, no sé, sus fotos o algo de ahí, siempre toca mi corazón, pero recuerdo que Él está en la presencia del Señor, ¿no? Mi padre se fue y a mí me pareció un poco chocante la primera vez que escuché a mis tíos. Yo tengo unos tíos que son pastores, saludos tío Edgar, ¿no? Donde él dice, ¿no? Hay que alegrar porque ahora está en la presencia del Señor, ¿no? Y yo no entendía eso, o sea, estaba tan desconectada que decía, ¿cómo puedes celebrar si me han quitado a mi padre, ¿no? Y es como este egoísmo humano que todavía está dentro de mí, ¿no? Que es como que lo mío, ¿no? Lo mío, pero ahora, pero mi padre no era mío, ¿no? Sino que Dios lo puso para un plan en mi vida, y ese plan pues se cumplió y ahora mi papá está en la presencia de Dios y me alegro muchísimo porque Dios ha sido bueno en mi vida y seguramente también ha sido bueno en la tuya. Y en este camino de tal vez de pena, donde a veces podemos incluso involucionar un poquito o retroceder en algunos recuerdos, creo que Dios nos dice como necesitaba que pasaras por esto para que yo te pueda dar esto. Y es como Dios hablándote. Es parte del propósito de Dios. Los planes de Dios nunca lo vamos a entender, creo yo. Sí. Son tan grandes, son tan buenos, son tan no humanos y tan grandes Dios que todo lo que Él nos da es para nuestro bien, porque somos sus hijos y nos ama. Así es. Él nos ama. Hemos hecho una pausa porque hemos pedido pollito. Y Ya llegó. ya Casi se acaba. está bueno. Las papitas a mí me gustan. No voy a decir la marca, pero está bueno. Déjame que vamos, que piensan que estamos comiendo. Yo les iba a tocar el tema al momento de
cuando sucede. Porque ya más o menos hemos tocado qué es lo que como ahora hemos superado todo ello, pero de repente para que muchos se puedan identificar, ¿no? Pero yo, el día de, creo que yo me sentía un robot sin vida. Caminaba porque mi cerebro mandaba caminar a mis pies, pero... Por dos, porque tu corazón latía, no matabas de pie. Era como que no sentía nada. Tú me pellizcabas, de repente no sentía nada. Si me golpeabas, no sentía nada. Yo recuerdo que solamente escuchaba la voz de mi mamá y de mi hermana diciéndome hacer cosas. Por ejemplo, era el día del velorio y mi mamá me decía, recibe a tal, ¿no? Anda a la cocina, tráeme esto, anda al otro, lleva esto, trae esto. Eso no me acuerdo. Hasta que me pasó eso que te conté. Yo estaba muy normal, no lloraba, no, la gente me miraba y me decía como, wow, qué fortaleza, ¿no? Porque está tranquila, ni siquiera tenía los ojos hinchados, o sea, estaba normal. Todo estaba así, yendo por su propio rumbo, cuando de pronto veo que sacan el cajón de mi papá y lo meten a la carroza. Ahí algo cambió dentro de mí, porque recién mi cerebro estaba reaccionando, mi modo automático se había apagado. Y mi cerebro era, mi papá se está yendo en ese carro para ya no volver más, se está yendo de su casa. Y es como, ¿qué? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Era tristeza, obviamente, dolor. Y ahí recién reaccioné. Y me acuerdo que no podía creer lo que estaba viendo. No era algo que jamás, o sea, creo que nadie se imagina ese momento. Nadie se prepara para ese momento. Jamás, absolutamente nadie. Y es difícil, es duro. Y ahí era como que sentía como que algo se desmoronaba dentro de mí y era de verdad ese momento en el que sí necesitaba la fuerza de todos mis familiares me decían fuerza, ánimo, fuerza, mucha fortaleza, ¿no? Y era como sí necesitaba esa fuerza. No sé cómo fue tu experiencia. Igual también, amiga. Mi mamá, gracias a Dios, también no estuvo en un hospital, digamos, ¿no? Nos dimos el tiempo de poder ver su día a día, de ayudarle, y era porque mi mamá no quería, o sea, ella no quería nada de hospital, tampoco ella no quería que le pongan nada de cómo le pueden alimentar, no quería nada, no. Ella no quería nada. Y creo que nosotros empezamos a hablar un poquito con mi familia de que es que en verdad ella ya estaba viendo al lugar donde iba a ir y por eso es que ella no quería nada de este mundo, ya no quería nada que le pongan las inyecciones, no quería sentir nada de eso, ella no quería. Entonces cuando pasa, mi mamá ya no está, ya fallece, ¿no? Era como que ahí también yo empecé a sentir, yo dije, todo lo fuerte que había sido, también se cayó al piso. Porque en verdad esa persona que tú tanto estabas orando a Dios para que no se vaya de este mundo, que siga bien, que se sane, no pasó. Sin embargo, nosotros teníamos nuestra fe puesta en Dios hasta el último segundo de nuestras vidas. Y creo que eso fue lo que también nos sustentó hasta ahora, ¿no? Entonces, yo recuerdo que también mi papá la llevan, vienen a llevársela con el cajón y todo eso. Fue una escena que ahorita yo recuerdo, pero igual no siento que haya sentido algo en ese momento. O sea, es como que seguía yo en modo automático, negando a mis sentimientos, negando a que mi corazón estaba destrozado, negando a que mis pensamientos me digan, mira lo que está sucediendo. Yo seguía negándome a todo lo que pudiera sentir, a todos los sentimientos, a todas las emociones. Sin embargo, creo que ahora me pongo a ver a mi yo anterior, ¿no? De esos años, y creo que fui una chica de repente en ese momento que no sentía mucho dolor, de repente. Y es lo que Dios ha procesado en mí. Creo que Dios también hizo que sea un poco más, ¿cómo se podría decir? Sensible, ¿no? Más atenta a mi familia, porque ahora ya estoy más atenta a mi papá, más atenta a mis hermanos, más atenta a mi casa.
¿no? Y de repente eso yo no lo tenía trabajado, porque mi mamá me daba todo, mi mamá me lo daba todo servido, mi comida ya lo tenía listo. Y ahora no, la vida ha cambiado. Ahora yo tengo que cocinar mi comida. Yo si tengo que ir temprano al trabajo, tengo que cocinar mi almuerzo desde las 4 de la mañana o 3 de la mañana para salir al trabajo a las 7 de la mañana y llegar al trabajo a las 8. Todo cambia, amigos. Por eso es que en ese tiempo en que yo perdí a mi mamá, ese mismo día en la noche, yo le comenté eso a un amigo, ya, que seguramente me está viendo aquí, pero es de Costa Rica, ya tú sabes quién eres. Y él cuando escucha todo lo que yo le cuento de lo que está sucediendo, él me brindó muchísima ayuda. No fue ningún amigo de acá de Perú que tenía cerca, ningún familiar. Ni la cantidad de amigos que puedes tener. Siempre es la persona que menos esperas, ¿no? De verdad. Otro punto ahí. Sí, y eso justo lo que tú decías es muy importante, porque a veces te sientes muy segura cuando estás... Por ejemplo, a mí me pasaba, mi papá era mi seguridad, mi base de seguridad. Yo me sentía bien porque tenía a mi papá. Pero siento que Dios es como que te enseña estas fases, ¿no? Te enseña a ser segura, pero ahora te voy a enseñar a ser vulnerable, ¿no? Porque yo quiero que te quiebres, ¿no? Y lo lograste, Dios, ¿no? De verdad, o sea, sí lo logró. Pero, o sea, aprendí esas 2 etapas. Por eso sé, por ejemplo, yo puedo decir qué es estar con dolor, dormir con el dolor interno, ¿no? Ese dolor que no se te va, que es como una ausencia, ni siquiera sé cómo puedo describirlo honestamente, ¿no? Pero es como los recuerdos vienen a tu mente y te empiezan a... Oye, a mí me duele. Sí, o sea, es que no se va. físicamente duele, a mí me duele, no sé si te pasa, pero sí. A mí como que siento como que una punzada una dentro. punzada. Sí, tal cual, es cierto. Dios nos ha procesado de esta manera, amigos. Pero de verdad, a ese amigo que yo les digo que les conté, Gracias, amigo. muy especial para mí. Porque si lo va a ver. Ya, no, eso se corta en edición. Ya, el pollo se me atora acá. Bueno, la cosa es eso, que cuando yo se lo comenté a mi amigo y le conté todo lo que estaba pasando, él me apoyó tanto, hasta ahorita me apoya, Dios mío, cada vez que le cuento algo, pero ¿por qué? Pero no, parece mi abogado. Entonces, cuando en ese tiempo le conté yo le dije, mira, tú tienes la bendición de que tus padres aún estén contigo. Disfrútalos. Sal con ellos, viaja mucho, o dale un tiempo. De repente ellos están solos en el cuarto, porque mis papás solían mucho estar solos así, de repente están mirando televisión, pasar estaban tiempo solitos, juntos. sí, y era como que, ¿qué me costaba a mí un minuto entrar a su cuarto y decirles papá, o tirarme encima y decirles papá, los quiero mucho, gracias por todo lo que han hecho por mí? Pero yo ya no podía, Claro. ¿no? Y él, yo le más bien le aconsejé a él eso. Le dije, disfruta mucho a tus padres, tú los tienes allí, no va a ser igual. Sí, es verdad. Moléstalos, hártalos, porque cuando no puedas, es complicado. Es complicado. De hecho, sí. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi papá estuvo con nosotros en vida, yo me mudé, me dio la rebeldía. Me dije, me voy de la casa. Shirley se fue de la casa. Me fui de la casa y cuando mi papá quedó enfermo, yo no respeté ningún contrato de alquiler ni nada. Yo dije, me voy a mi casa porque mi papá me necesita. Pero en ese momento fue cuando, a ver, o sea, ¿cómo lo explico? Mi mamá y mi papá solían irse de viaje, o sea, irse de viaje en el sentido de que tomaban un bus de acá, porque mi papá se dializaba. No sé si hay gente acá celíaca que sabe que la diálisis es como lavarse la sangre unas cantidades de días por semana, 3 veces por semana o así. Entonces mi papá no podía viajar porque tenía que ir al centro a hacerse esta diálisis. Entonces mi papá tomaba estos buses con mi mamá y se iban hasta Dios sabe dónde, ¿no? Ese era su vacilón de ellos. Se iban y mi mamá siempre me cuenta, ¿no? Y me decía, yo me iba con tu papá por acá. Y mi papá todos los días le traía su crucigrama a mi mamá, ¿no? O sea, ya tenían costumbres, ya tenían tradiciones, cositas, ¿no? Que cuando mi papá no está es como muy difícil de hacer.
Entonces un día yo dije, voy a llevarle un crucigrama a mi mamá porque ya pues ya nadie se lo lleva, ¿no? Y mi mamá rompió en llanto. ¿Para qué le compré el crucigrama? O sea, en vez de hacer algo bueno, hice algo malo. Terminó Son cositas que uno va sí, aprendiendo. sí, por eso ya no. Pero ya. sí, Y es como que este proceso nos ha dado la posibilidad de poder contar a los demás, aconsejar a otros, respeta a tus padres, tú que no los valoras, dale un tiempo, escucha sus consejos. Creo que ellos nunca van a querer un mal para ti. Exacto. Y sobre todo algo muy importante, sea lo que sea, no los juzgues, porque nadie ha estudiado para ser papá. Y eso yo lo aprendí ahora que mi papá no está. Que antes yo era muy pesada con mis padres, en el sentido de que para mí eran tal vez muy radicales, ¿no? Y yo era como muy ligera en ese sentido. Entonces yo decía, no, mi papá, estás exagerando, ¿no? Esa era mi palabra. Papá, estás exagerando, me parece que no es así. Tenía debates con mi papá muy fuertes, que ahora digo, no, sí, mi papá tenía razón, ¿no? Entonces es eso, habla con tu padre. Y si tienes algún problema con ellos, trata de solucionarlos, reconcíliate, pero siempre sin perder la honra a tus padres. Porque acuérdate que ese es, y lo digo con mi papita frita, ese es el único mandamiento con promesa que tenemos nosotros. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Conozco mucha gente que dice, ay, pero ¿cómo voy a honrar a mi mamá si mi mamá es así, 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 así? A ti no te importa. O sea, a ti Dios no te dice honra a tu padre si tu papá es así. si es no. que es bueno. O si es bueno, o si hizo tal cosa. A Dios no le importa, simplemente quiere que lo honres. Porque al tú honrar, si tú honras a tus padres, vas a honrar a Dios. Y esa es la parte más difícil, porque cuando empezamos a ver imperfecciones, vamos creciendo en la vida y nos damos cuenta que cuando somos niños, nuestros papás lo saben todo. Pero vamos yendo a la adolescencia, a la adultez. Nosotros lo sabemos todo. Nosotros lo sabemos todo y en la Somos los adultez dueños de la ya, papá, tú no sabes nada, Sí. ¿no? Ya. Y no es así, ¿ok? Entonces, si tú ahora tienes a tus padres en vida, creo que el mayor consejo es que los honres respetándolos, sin juzgarlos, porque los padres se equivocan y seguramente tú en algún momento serás papá, serás mamá, nosotras seremos mamá si Dios quiere, pero el punto es que también tenemos que ser honrados para que nos honren a nosotros. Entonces, ese es el único mandamiento con promesa. Así que no importa lo que haya hecho tu papá, no importa lo que haya sido tu mamá, no importa nada. Simplemente tápate los ojos, tápate los oídos y honra a tu padre y a tu madre, porque también, como tú dices, algún día no van a estar. Y ese día vas a querer hacer el show que he visto muchas veces de la gente que se tira al cajón y es como que y ya no se puede, ¿no? Es durísimo. Exacto. Y justamente a eso iba también. Como le digo, en ese tiempo di tantos consejos acerca de todo el proceso que estaba pasando de ya no tener a mi mamá, ¿no? Y ahí es donde mi amigo al que yo le contaba todo me dice, no, ¿sabes qué? Ahora estoy saliendo más de viaje con ellos, estoy compartiendo más cosas con ellos, ¿no? Y eso me alegra mucho saber que de repente fui esa inspiración para muchas personas, porque él siguió mi paso a paso, mi proceso, y él como que le pegó fuerte también a él, ¿no? Y que yo le diga, ¿sabes qué? Sal con tus padres, viaja con ellos, comparte cosas con ellos, ¿no? Entonces creo que esto puede llegar a muchas personas que tienen sus papás que de repente no valoras. Pero créeme que nosotras dos que estamos aquí, que nos falta alguien, nuestro padre o nuestra mamá, lo estamos viviendo en carne propia. Y de verdad, nosotros daríamos todo, creo yo, por un minuto más. Todo. Unos segunditos nada más. Sí, porque, o sea, es que como te digo, este episodio es un poco difícil ya, porque es explicar muchas cosas que no tienen explicación, ¿no? Entonces son cosas que uno siente que están ahí, ¿no? Y es como, está ahí, tú puedes estar en tu día a día haciendo mil cosas, ¿no? Coordinamos, para esto yo coordino con ella muchas cosas de producción que a veces tenemos que hacer por Roca 7, ¿no? Que si no, sigan las redes de Roca 7, pero cuando nosotros estamos en ese tiempo, estamos en el modo automático de coordinar, de hacer, de todo, pero
hay algo que está ahí, ¿no? En el velador, que cuando llegas a tu casa, te sientas, te echas y es como sentir ese hijita que tal te fue, ¿no? O ¿cómo Ay, estás? no. Y es como, No, tocaste algo muy débil. a mí me pasa. Yo sé, es un episodio súper frágil, súper fuerte, pero a mí me pasa. O sea, yo llego aquí a este lugar, en esta escenografía, y es como, ya estoy sola, mi mamá está en su cuarto, mi hermano está en su cuarto, mis perros están afuera, y yo estoy aquí ya sentada, me pongo a orar, me echo, y recuerdo eso, ¿no? Entonces ya, antes me afectaba muchísimo, por ejemplo. Antes decía, no, ¿por qué? ¿Por qué? Decía, no. Pero ahora es como ya estoy aprendiendo a vivir con eso. Entonces, quiero que ustedes entiendan de que nosotras que estamos viviendo eso, es algo que luchamos con eso día a día. Y creo que Dios nos ha puesto eso para que podamos compartir con ustedes. Yo no sé a quién le estamos hablando ahora. Alguien que seguramente también ha tenido una pérdida o que no sabe qué hacer. No sabes qué hacer, cómo sentirte mejor. Pero déjame decirte que la única forma para sentirte mejor es apoyarte en Dios. Apoyarte en Jesús, porque Él se lleva esas tristezas. Él se lleva esas cargas, porque Él vino a morir por nosotros, para que nosotros no sintamos esas tristezas que nos pueden hacer pensar de más, ¿no? Entonces, cuando yo recuerdo ese sacrificio, el mayor sacrificio de todos, siento tranquilidad, siento paz, porque sé que mi padre está en un mejor lugar, igual que tu mamita, ¿no? Y ellos están en ese lugar donde fluye leche y miel, están con Dios, en la presencia de Dios, y que nosotros estaremos con Dios algún día en esa presencia, pero para estar en ese lugar también hay cosas que tenemos que hacer, sacrificios que tenemos que hacer. Acercarnos a la presencia de Dios también implica tener integridad. Ese es otro punto muy importante. Y pues para también no perder uno de los puntos importantes que podría aconsejarte a ti, tú que de repente has experimentado esta pérdida de algún familiar o un ser querido. Siempre busca a alguien que pueda escucharte, ¿no? Que pueda saber tus pesares, tus lágrimas siempre. Porque si tú te dedicas a hacerte fuerte y decir, no, yo sí puedo sola o sola, créeme que no, te estás engañando. Y eso me pasó a mí, como te digo, en el momento de pandemia, yo entré en una rebeldía terrible porque yo no quería ver a nadie, yo no quería que nadie me hablara. Te pico. ¿Pica? Ah, ese es mío. Ya, pero ¿cómo es eso que entraste en rebeldía? ¿Qué? Sí, entré en Eso rebeldía. es primicia, ¿no? Rebeldía, pero con mi familia, pues, porque yo no quería que no me dijeran nada, que No se metan contigo. que no se metan conmigo, exacto, ya, ¿no? Y era como que no se metan conmigo, pero no porque yo era la mejor, la máster, la perfecta, sino porque en verdad no quería que vean en mí esa debilidad que estaba quedando en mí, ¿no? Entonces ahí es cuando, por eso te aconsejo, no estés solo, tú solo no vas a poder, tienes que conseguir a alguien que mucho más arriba de ti, espiritualmente hablando, obviamente, Claro. ¿no? Y que esté cerca de Dios, ¿no? Para que te aconseje verdaderamente bien. Entonces en ese tiempo yo, como te digo, no quería que vieran mis debilidades, que tan débil había quedado yo después de todo ese Vulnerable. muy vulnerable y todo eso. Dios me había puesto la más vulnerable del mundo, así que estaba en sus planes. Pero en ese momento era muy vulnerable y solamente alguien que pudiera estar orando por mí podría crear esa protección para que el enemigo no pudiera hacer sobre mí lo que quería. Y ahí en ese momento era mi papá. Mi papá andaba orando por mí. De repente hasta muchas veces yo podía estar contestándole mal de repente, ¿no? Y ahora yo digo, Señor, Dios mío, si tú me das un hijo o una hija, Dios mío, es lo primero que no va a ser una persona contestona o rebelde. No va a pasar. No va a pasar por Va a nada. ser testimonio de vida ese niño. Exacto. Entonces, y mi papá oraba por mí, a pesar de mis malas reacciones con él, él oraba por mí. Claro. Y estaba Pero es orando que en eras un tú momento como vulnerable. Es que también ahí actuamos en la carne, ¿no? O sea, prácticamente somos nosotros queriendo protegernos cuando ellos ya nos protegen con oración, pero en ese momento no lo ves. No No lo ves, sencillamente. pero no él lo ves. estaba ahí orando y creo que eso fue la protección
para que el enemigo no hiciera conmigo. Aún así, en esos momentos es cuando digo, me empiezo a llorar, no sé, de la nada empiezo a llorar todos los días, amiga. O sea, de la nada empiezo a llorar todos los días, pero así como si ese día no hubiera fallecido mi mamá y era horrible. Empezaba a llorar y empezaba a sentir como, así como, no sé, como que ya, ¿para qué voy a seguir acá? Sí. Y yo incluso mismo lo enfrentaba a Dios, a ti, así como tipo Job, lo enfrentaba a Dios y le decía, Dios, pero si tú te la llevaste y yo ya no tengo como que un sentido en esta vida, y yo como, ¿para qué voy a seguir acá también? ¿Y para qué voy a seguir acá? ¿Para qué voy a continuar aquí? Si no hay nada que me anime. Y encima estamos en pandemia, no podemos ni salir. Frustradísima. Por ejemplo, yo me acuerdo que nosotros nos conocimos antes de pandemia. Claro, ¿no? Claro que sí. Yo me acuerdo que un mes después, o sea, un mes, mejor dicho, es el concierto de Hilson. Mi papá muere en septiembre, octubre, en noviembre fue, pero por ahí tengo la entrada. En noviembre me acuerdo más o menos, no me acuerdo qué fecha. Yo tenía mesecitos de duelo. Mesecitos. Sí, eso es. Y le digo a mi mamá, me voy a un concierto. Y mi mamá, ¿cómo te vas a ir a un concierto si estamos de luto? No, todavía esa tradición católica todavía sigue en mi casa, ¿no? De que tiene que pasar un año de duelo donde no sales a ningún lugar, no te puedes divertir, no hay nada de eso. O sea, todo es tristeza. Entonces yo dije, no me voy, ¿no? Porque sentí que cuando mi padre fallece, yo me acerco más a Dios, me apego más a Dios. O sea, incluso me acuerdo que estaba en una relación en ese momento y terminé esa relación porque sentí que eso no me sumaba. En vez de, por ejemplo, yo bendigo en verdad que tú hayas tenido a este amigo que te apoyó en ese momento, pero yo pensé que el amigo con el que estaba me iba a apoyar, pero al final fue todo lo contrario, porque era como una carga más. Entonces, yo sé que no era su intención ser una carga, ¿no? Pero para mí era como que necesito conectar con Dios. O sea, era mi primera consigna en la vida en este tiempo. Y luego yo me meto a este concierto y después de este concierto los conozco a ustedes, íbamos a los ensayos y yo en ese tiempo estaba herida. O sea, era terrible. No nos habías contado tampoco. No, y ustedes no sabían, nunca supieron. Creo que yo te conté hace poco nada más. ¿No? Entonces yo estaba en duelo, mi padre había muerto hace un mes, 2 meses, y yo estaba adorando a Dios con todo mi ser, ¿no? Entonces yo decía, no importa, porque es lo que a mi papá le hubiera gustado. Y más allá de que le hubiera gustado, es un honor para mí adorar a Dios. Y siempre que adoraba a Dios, yo me desconectaba de mis pensamientos, ¿no? Y me desconectaba, y esa pena que te decía que sentía, este dolor, porque para esto era un dolor inexplicable, era un dolor, me daban dolores en la espalda. ¿Por qué? Porque tenía tanto tiempo, ya no iba al hospital, por ejemplo, y me había cargado de trabajo, quería estudiar más cosas para bloquear mi mente, para dejar de pensar en lo que me había pasado, y me empecé a cargar un montón de cosas, renuncié a mi trabajo porque sentía que había momentos en los que yo estaba en la oficina y lloraba, ¿no? Entonces decía, no puedo estar en la oficina en esas condiciones, creo que la empresa no merece esa parte de mí, ¿no? A pesar de que mi jefa no quería que me fuera, yo sentí que no estaba aportando lo que quería aportar en mi trabajo y dejé el trabajo. Luego tuve otro trabajo y luego me dio, mira, 1 año después o 2 años después, me dio un ataque de pánico, me dio una crisis. ¿Por qué? Porque yo nunca procesé ese duelo. Entonces me cargué de cosas, iba a la iglesia, estaba en mi casa, me iba a trabajar, me iba a estudiar, me iba a jugar, me iba a cantar con los chicos, me distraje un montón de cosas. Claro. Y de la nada siento que llegó un momento en el que me cargué de tantas cosas que me dio un ataque de pánico y me puse a llorar. Y en ese tiempo yo vivía en un piso 20, ¿ya? Entonces yo estaba en el balcón y yo decía, si yo me tiro todo esto va a terminar. O sea, así era. Si yo me tiro eso va a terminar. Y me llama una amiga que es psicóloga, ¿no? Amiga de una amiga, y me dice, ¿qué pasa? Yo le digo, no me siento bien, me falta el aire, creo que estoy teniendo un ataque de ansiedad, sin saberlo. Y mi amiga me dijo, pero habla con tu psicóloga, no sé qué, no sé cuánto. Hablé con mi psicóloga y de verdad, yo creo que Dios mandó a esta mujer, a mi amiga, a Mariana, te quiero mucho, para que ella me dijera, mira, primero sal del balcón, no, primero métete a tu casa, cierra la mampara, sí, por favor, cierra la puerta, toma un poquito de agua, ¿no?
Y es como, tranquila, tú estás conmigo, yo estoy contigo, tranquila, ¿no? Y trataba de apaciguarme, porque yo estaba, no podía ni hablar, así. Y luego me dijo, lo primero que vas a hacer es calmarte. Segundo, dime dónde estás. Empezamos ahí a coordinar porque ella quería ir a verme. Y yo creo que si yo no hubiera contestado su llamada, si yo no hubiera... Creo que fue Dios mandando a esas personas, ¿no? Y ahí conocí la parte más oscura de mi vida, ¿no? O sea, a lo que me puede llevar la tristeza sin Cristo, a lo que me puede llevar en no tener a Cristo. Por eso es muy importante que aceptes a Cristo en tu corazón. Y créeme que te vas a ahorrar todo este story time. De verdad. Igual yo, a la misma par que tú, fue una noche que yo le dije, Señor, pero llorando, ¿ah? Y ni siquiera le decía con voz, yo le decía en mi pensamiento, y Dios sabía todo lo que yo le estaba diciendo en mi pensamiento. Y yo le decía en mi pensamiento, Señor, si no hay nada aquí, ¿para qué estoy acá? Si no hay sentido más, ¿para qué voy a continuar? Ya, o sea, es como que el enemigo me había puesto como que, mira, hoy día se termina tu vida aquí, no pasa nada, para nadie le importas, para nada ibas a seguir además, ¿no? Y era como que ya te quedan pocas horas de vida, ya, y ahí acabas, ¿no? Claro. Y yo en ese momento, creo que en un 0,5% de mi sentido, mi alma creo que fue donde clama a Dios o como que me dice, oye, reacciona, ¿qué está pasando, no? Porque yo de verdad, amiga, tenía esos pensamientos de ya, Claro. no continuar, seguir ahí. Pero fue en ese momento, esa noche, yo recuerdo una medianoche fue, que yo de lo que estaba tirada en mi cama, llorando desconsoladamente sin parar horas de horas, y con mi puerta cerrada que no la abría desde un día anterior, ¿me entiendes? Por eso te digo que entré en una depresión muy grande. Entonces ahí es donde en medianoche agarro mi almohada y como que me esfuerzo de inclinarme, arrodillarme y a pedirle a Dios ayuda. Creo que fue un por ciento de aún mi claridad mental que tenía yo ahí. Tu momento de lucidez que todavía está ahí. Que me puse, Señor, ¿qué me está pasando? Claro. ¿Qué me está pasando? Eso no soy yo, esas palabras no eran mías. Esas palabras eran alguien que había tomado control de mi pensamiento. Y digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pensando ello? Si yo sé que tú eres grande, que tienes grandes cosas para mí, que recién en ese momento creo que tenía, no sé, algo de 22 años, 23 años, menos todavía tenía yo. Y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Y en ese momento empiezo a llorar, pero ya no llorar de tristeza, sino llorarle a Dios. Claro. Llorarle a Dios, Señor, perdóname, pero es que tú me has visto cómo estoy, yo ya no puedo más, me hace mucha falta mi mamá, tengo un vacío grande. Amigo, pero empecé como, ya Dios empezó a ministrarme. Como que empezó a lavarte, ¿no? Es precioso ese momento. Yo recuerdo que a mí me pasó cuando viajé a Cusco y estaba sola, literal sola, entre las montañas, de noche, donde solamente las estrellas iluminan el campo. Así, y la luna, o sea, una cosa espectacular. Y yo estaba ahí y dije, ¿de qué me sirve vivir todo esto si yo tengo a mi padre? O sea, ese era mi pensamiento, imagínate. Y me había dado cuenta, y ahí Dios me mostró que yo a mi papá lo tenía como un ídolo. Y ahora entiendo, y es como que Dios me quita este ídolo, y yo estoy como que, no, porque es mío, ¿no? Y luego, Dios, ¿por qué me lo quitas? Pero Dios me dice, yo sé lo que hago, no te metas, ¿no? Y me di cuenta de que amaba a mi padre más que a Dios. Y en ese momento, allí, sola, en medio del campo, dije, Dios, perdóname. Y me arrodillé en medio del campo y lloré tan fuerte, Kate, que me quedé sin voz al día siguiente. Oré muy fuerte y dije, Dios, ¿por qué? No sé qué. Y luego le dije, Señor, perdóname porque he sido tonta, no he visto tus planes, no he visto lo que me has estado mostrando todo este tiempo, porque tranquilamente pude pisar una cáscara de plátano y morirme en el instante, o cruzar una pista en rojo y que me atropelle un carro. Pero Dios fue tan bueno que en todos esos momentos nos cuidó, ¿no? Dios puso gente adecuada en cada momento, cuidadamente, para que yo llegue a ese momento y yo solita darme cuenta de que era el propósito de Dios para mi vida, continuar ese camino sin papá, ¿no? Y ahora
sí, extraño a mi padre, no lo voy a negar, extraño lo que vivíamos, pero ahora mi pensamiento está en Dios. Eso es primordial. Y creo que eso es lo que ellos sentían, nuestros padres sentían eso, Sí, que Dios era primero, sí. porque tampoco no fue fácil tampoco para ellos dejar la vida. Ujú. Saber que tenían hijos a quien todavía querían ellos ver qué iba a pasar con ellos. ¿Qué van a hacer sin mí? ¿No? Y es como... Yo me pongo también en su lugar de mi mamá. Ajá. Y le digo que mi mamá era bien así. Mi mamá era la mamá gallina que cuidaba así. ya. Y mi mamá, yo la veo a ella diciendo esto, Señor, y ahora ellos dónde van a quedar, yo cómo voy a saber si van a estar bien. O sea, imagínate eso. Claro, ellos es también estrés en tan su afán, fuerte que ¿no? entraron. Este afán de qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi esposa, con mi esposo, con mi casa, ¿no? Pero prácticamente Dios dijo, no te preocupes, ¿no? Exacto, y ellos pasa tuvieron nada. la capacidad de Ujú. soltarlo todo y dejárselo a Dios. Sí. ¿Y por qué nosotros no podíamos también lo mismo? Soltar ese querer verlo todos los días, ese de querer hablar todos los días con ella. Suéltalo, Ujú. te dice Dios, suelta eso, suelta porque ya pasó. Suelta si Exacto. sentías esas ganas de querer abrazarla, suéltalo ya, porque ya no lo vas a tener. Pero hay algo mayor que es, y es la felicidad que Dios te va a dar a partir de hoy. Bien, eso es genial, porque luego es como que de verdad Dios te dice, suelta, necesito tus manos libres para que puedas recibir lo que yo te voy a dar. Y es espectacular, pero no lo entendemos hasta que llegamos a ese punto. Entonces, creo que este video más que todo es como un spoiler, ¿no? Una advertencia de que el duelo está ahí, no vamos a escapar. De hecho, me he dado cuenta de que ahora, a raíz de que papá o mamá no están, por ejemplo, recién empiezas a convivir con tu familia como es, ¿no? Porque no sé si te pasó, pero mi papá era el intermedio entre mi madre, mi hermana y yo, ¿no? Entonces dejaban los platos sucios y mi mamá me decía, Shirley, lava los platos. Y yo decía, ya, pero yo estaba en la computadora trabajando, haciendo cualquier cosa. Y cuando iba a lavar los platos, ya estaban lavados. No, ya estaba limpio. Y yo decía, ¿qué? Que no iba a lavar. Bueno, ya. No. ¿Qué habrá sido? Claro, Eso ¿no? es nuestra vida. Sí. Se lavó importa por gracia. No, entonces era como que así. Y era mi papá lavando para no hacer problemas. ¿No? Porque era como que luego mi mamá veía los platos y decía, Shirley, ya no he dicho, no sé qué, no sé cuánto. Y como, ay, me olvidé, pues, ¿no? Entonces mi papá era como para Iba corriendo, ahorrarse ese problema. Sí, no es como, Yo lo hago, ya. no hagas quiero molestar a problemas. nadie. Sí, tal cual. Pero cuando papá no está, los platos se quedaban ahí horas. Horas. Entonces llegaba mi mamá y decía, ¿qué los platos? ¿Qué no sé qué? Y ya me daba cuenta y yo tenía que dejar la combo e irme a lavar los platos, ¿no? Pero ahora ya sé eso por descarte. Pasa un ratito, termino de comer, voy a lavar los platos inmediatamente. Entonces, Porque si no se van a quedar ahí también. las moscas, amiga. Todo el Las día. cucarachas, no, amiga. No, señor. Pero entonces aprendemos a educarnos nuevamente. Es como volver a educarte. Es como reaprender de tu familia otra vez. Y es un buen momento, es una buenísima oportunidad en medio de esa pena poder conocer a tus seres queridos de verdad, ¿no? Y en este tiempo yo agradezco a Dios tal vez este momento porque ahora yo siento que mi madre es mucho más cercana a mí y yo también más cercana a ella. Antes yo no podía contarle a mi mamá cosas personales, cosas de mi vida, no, pero ahora le cuento cosas y no tengo tal vez la censura que yo misma me ponía, porque para mí mi mamá era la mamá estricta, ¿no? Mi mamá era una persona que yo le tengo mucho respeto en todo el sentido de la palabra, pero ahora es como, a mi mamá es como mi amiga, entonces yo le puedo contar un montón de cosas y ella también me cuenta un Claro, montón hay de más cosas. apego, más Sí, vínculo ahora. Sí. Es verdad. Es verdad, y cuando estaba mi papá, yo le contaba todo, pero cuando yo le contaba a mi papá, yo le decía a mi papá no le digas a nadie, por favor. Y a mi papá le contaba. Obviamente. Entonces no había filtros entre ellos, ¿no? Igual le iba a contar. Yo sabía que le iba a contar, pero igual Claro. yo quería contarle a mi padre. Entonces, no sé, tú tal vez eras más apegada a tu mamá, porque yo era más apegada a mi papá. Sí, lo que pasa es que mi papá es uno de los hermanos mayores de todos mis tíos.
Entonces como que él no se ha dedicado mucho a ver a los niños, sus hermanos menores, no era más como de salir a trabajar, ¿no? Su carrera, profesor y todo eso, ¿no? Pero mi mamá sí era la que estaba en mi casa, ella me esperaba con la comida después del colegio, ella era la que iba a la iglesia, bueno, íbamos todos, pero ella era la que era más estricta, mucho más, o sea, era como que ya faltaba unos cuantos minutos para ir a la iglesia como estaba cerquita. Yo decía, mira, si no hay nadie en la puerta, yo me voy sola. Y ¡fum! Se iba sola, de verdad. Entonces, todo eso yo aprendí de ella, ¿no? Y entonces ahí es donde yo me doy cuenta que sí, y mi mamá también era como el eje entre todos mis hermanos y mi papá también ahí, ¿no? Entonces, como que, muchas veces yo sí confiaba en mi papá, sí, pero no tenía tanta confianza como con mi mamá. No hay tanta cercanía. No hay ¿no? tanto, Como, claro. Y además también porque mi mamá me conocía muy bien. O sea, mi mamá era como que... Yo me acuerdo que en la universidad, ya para una siguiente temporada, hermano, de verdad. Próximo episodio. Próximo episodio les contaré una que nunca le he contado a nadie, pero yo sé que es un testimonio para el Señor porque se trata del yugo desigual. Uy, no. Se viene. Yo sé que ahorita de verdad se necesita este tema para todos los jóvenes, no, para mí también. Pero en ese tiempo que fue a la universidad, como que era una chibola, pues amigos, era una chibola que no medía consecuencias, tampoco es que me pasé de lanza tampoco, pero no piensen mal. Pero sí, era como que de la universidad venía, ¿no? No sé, de repente de haberme tomado un cafecito con un amigo, ¿no? Uh-huh. Pero ahí yo no le decía nada a mi mamá no sabía, pero hay alguien que sí sabía todo. Y ese alguien, El o sea, pajarito Dios, grande. o sea, Dios le daba el discernimiento a mi mamá. Y cuando mi mamá me iba a recoger en el paradero, porque era tarde por las clases, mi mamá me decía, ¿sabes qué? Los hombres, hay que tener mucho cuidado con los hombres. O sea, de la nada mi mamá me decía eso. Y yo como que, yo no sé de qué me estarán hablando, ¿no? Yo no sé nada. Pero ahora yo ya sabiendo a la edad, ya pasaron varios años, ¿no? Y yo sé que mi mamá era discernimiento y Dios le contaba las cosas a mi mamá. Pero, ¿sabes qué? Gracias a Dios, mamá me corrigió en ese momento porque obviamente no metí la pata, amigos. No metí ninguna. Uy, no, olvídate. Si no, ahorita estaríamos Dios con el testimonio. me libró. Sí, no. Dios me libró. Gracias a Dios, nunca he tenido ninguna relación con ningún yugo desigual. Así que, atrás, yugo desigual. Yo sí tuve yugo desigual y lo corté. También. De hecho, también habrá un momento en el que contaremos Uy, eso. eso no me la pierdo. No me la pierdo, eso está Pero sí, es verdad. O sea, nuestros padres al final terminan siendo ángeles de Dios. Sí. Que vienen en el momento preciso. Y ese discernimiento que tienen las madres, de verdad, es algo divino. Porque yo puedo estar camuflando mi tristeza. Por ejemplo, me salió algo mal en el trabajo. Yo no necesito decirle a mi mamá nada. Ella se da cuenta. Ella se da cuenta y me dice, ¿a ti te pasa algo? ¿Qué pasa? Cuenta. No, y me intercepta. Es que amigos, nos han tenido 9 meses ahí adentro. Obvio que saben Hemos cómo salido, somos. obvio saben todo. Y aparte si tienen a Dios le da una sabiduría. Olvídate. Entonces, no tienes escapatoria. Así que por eso es que yo digo, no lo puedes engañar ni a Dios ni a tu mamá. No, de hecho no. Así que cuidadito, estás haciendo cosas ahí. Ojo que no está tan oculto. Ahí a Dios se le está revelando a tus padres. El vetó. Es que por eso dice honra a tus padres, porque es que Dios tiene una conexión muy especial con sus padres. Exacto, exacto, muy especial. Prácticamente es la autoridad que Dios pone en la tierra para nosotros. Él es la autoridad de todas las autoridades. Pero Él ha mandado a personas especiales para que sean nuestros padres, ¿no? Y les ha dado las herramientas, les ha dado los talentos y también ha desarrollado en ellos ciertas cosas, ¿no? Como es lo que llaman la intuición y no sé qué cosa, ya en discernimiento, ¿no? Y eso no lo tenemos nosotros, obviamente, ¿no? En algún momento, si Dios quiere, ¿no? Pero eso es para mí algo divino. Así es. Bueno, Kate, muchas gracias por este episodio. Ha sido de mucha bendición. Ahora vamos a grabar otro. Pero bueno,
estoy muy contenta. Si has llegado hasta acá, muchas gracias por ver este video. Puedes seguirme en mis redes sociales como iShirley, en Instagram, en TikTok. Puedes dejar tus redes sociales también, ¿ok? Kate Aguirre Sáenz. Búscame mis nombres completos en Instagram, Facebook. Así que vayan a seguirla, su Instagram es de mucha bendición, ella también, y lo que comparta es muy interesante. Así que nos vemos en el próximo episodio, que vendría a ser el episodio 4. Así que vamos a hablar de temas más interesantes ahora. Cuídense, chao.